Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: ¿cómo analizan los observadores internacionales el proceso electoral de Honduras? Bienvenidos, qué gusto que estén de nuevo con nosotros, pero obviamente es el gusto para nosotros y el honor que nos acompañen en Foros HRN-TSI. A 6 días para los comicios generales, para los históricos comicios generales en Honduras, la comunidad internacional, ¿cómo ve este proceso electoral al que estamos abocados? Más de 5 millones de hondureños empadronados y en pleno ejercicio de sus derechos para depositar el voto el próximo domingo en las urnas. Saludos, mi querida Jackie. Es un gusto. Qué honor estar de nuevo en este espacio. El gusto es mío, licenciado Juan Carlos, y también al pueblo hondureño, tanto en HRN y TSI. Realmente estamos contando ya los días para celebrar las elecciones generales y tenemos comunidad internacional que hoy nos va a dar su opinión. Vamos a darle la bienvenida a Richard Barate, director residente de la ONU PNUD. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Muy buenos días, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Y le damos la bienvenida a Gustavo Ferrari, consultor mexicano para organismos internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Y bienvenidos también a nuestros miles de oyentes y televidentes que nos van a acompañar a lo largo de esta hora y media en Foros HRN-TSI. Y bueno, vamos a comenzar con el señor Richard Barate. Él es director residente de la Organización de Naciones Unidas, de la Oficina de la ONU, PNUD, en nuestro país. Si bien el PNUD ni Naciones Unidas como oficina no tienen un rol de observación en estos comicios, se han acompañado a lo largo de este proceso a nuestro país y a la institucionalidad. Preciso es, bueno, comenzar por recordarnos, Richard, de qué forma se ha dado ese acompañamiento, cómo la comunidad internacional ha acompañado a Honduras en este histórico proceso, en el fortalecimiento del sistema y en el fortalecimiento de la institucionalidad. Buen día. Bueno, muy buenos días nuevamente. Un saludo pues a toda su audiencia. Efectivamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha venido apoyando desde la creación inclusive de la nueva institucionalidad el desarrollo y el fortalecimiento de la misma, ¿no? Hemos impulsado un programa, acompañado un programa muy ambicioso de enrolamiento de la población hondureña adulta junto al Registro Nacional de las Personas, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y de la Unión Europea. Hemos estado apoyando al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, también con un programa de apoyo al ciclo electoral con financiamiento de la Unión Europea y con un programa con financiamiento del Fondo de Consolidación de la Paz, ¿no? Con el objetivo, por supuesto, no solamente de mejorar las condiciones para el evento electoral del 28 de noviembre, pero con una mirada de largo plazo, más transformadora de la institucionalidad y con el objetivo principalmente también de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el próximo evento electoral, o mejor dicho, en los próximos eventos electorales. Realmente el desafío que se ha venido enfrentando ha sido siempre un calendario muy ajustado en tiempos, ¿no?
tanto para el programa que ha buscado el enrolamiento y alcanzado con éxito el enrolamiento de más de 5.4 millones de personas en un contexto de pandemia, en un contexto de huracanes. Lo mismo con el resto de la institucionalidad electoral, que ha visto su marco normativo aprobado de forma muy tardía en el mes de agosto, con financiamientos también aprobados de manera tardía, y por supuesto ajustando el calendario en un plazo de aproximadamente unos 90 días, ¿no? El desafío ha sido importante, hemos visto con satisfacción los avances de estas instituciones en el contexto en que se han venido dando, y por supuesto todavía quedan muchas cosas por hacer, hay algunos días por delante para asegurar que todo esté listo para el evento electoral del 28 de noviembre. Bueno, muchas gracias al representante residente del PNUD que nos está dando ese acompañamiento, y no como observadores, pero sí ese acompañamiento en el proceso electoral. Vamos de inmediato con el embajador Segura, el embajador de la Unión Europea en Honduras, y háblenos un poco sobre el acompañamiento de la Unión Europea lejos del financiamiento que han brindado en este proceso electoral. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes. Pues como ha señalado el señor Balat, la Unión Europea también viene acompañando el fortalecimiento institucional de Honduras, de la democracia, del Estado de Derecho de Honduras desde hace ya mucho tiempo. Prácticamente desde los años 80 y 90 hemos participado en muchísimos programas de cooperación para fortalecer las instituciones de Honduras y hacer que cada vez sea un Estado de Derecho más robusto. Y más concretamente en el tema electoral hemos participado, como bien ha señalado el representante del PNUD, en el financiamiento de la labor del Registro Nacional de Personas, apoyando el Plan Estratégico Institucional del Registro Nacional de Personas, que ha permitido modernizar esa institución, que le ha permitido llevar a cabo un censo depurado, un censo moderno, un censo que refleja más la realidad de lo que es el electorado y la población de Honduras. Este es un elemento clave para nosotros, y además hemos también apoyado la labor que ha hecho el registro con la financiación y la ejecución del PNUD y de otras instituciones en la identificación del ciudadano, en darle una tarjeta de identidad, también una de las más modernas del mundo en estos momentos, y que permite al ciudadano no solo ejercer su derecho al voto, sino ser acreditado como ciudadano o ciudadana de Honduras y, por tanto, portador y titular de derechos y de servicios públicos. También, como ha señalado Richard, la Unión Europea ha financiado el proyecto que el PNUD está ejecutando de apoyo al ciclo electoral, y que consiste básicamente en fortalecer aquellas instituciones electorales directamente implicadas en la organización de elecciones, pero no solo estas del 28 de noviembre, sino, como bien señalaba Richard, en una visión de ciclo electoral. Queremos que en los próximos años el fortalecimiento de estas instituciones, del CNE, del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia se consoliden. Por tanto, nuestro compromiso es a largo plazo, no es exclusivamente con estas elecciones, y la idea es fortalecer aquellas instituciones que son las encargadas de organizar, de juzgar y de asegurarse de que todo el proceso electoral se desarrolla de la mejor manera, de una manera sobre todo pacífica, de una manera transparente y creíble. Hemos también invitado al consultor internacional en temas de fortalecimiento, porque vean, no solo se trata en esto, y ya lo ha dejado planteada la hoja de ruta a partir de las primeras intervenciones tanto del señor Barate como del señor Segura, de lo que se trata aquí es también de revisar el fortalecimiento de las instituciones, un fortalecimiento que obviamente va a tener un impacto en el proceso como tal. Y don Gustavo Ferrari Wolfenson, de origen argentino pero radicado en México, es también un consultor en temas de fortalecimiento internacional, institucional. A la distancia, ¿cómo están viendo o cómo están percibiendo la institucionalidad electoral hondureña,
más allá del proceso comicial como tal, ¿qué percepción se ha formado usted alrededor de lo que, bueno, está escuchando y está también intercambiando información con colegas que pudieran ser de estos lares para tener un panorama sobre la institucionalidad electoral hondureña? Don Gustavo, qué gusto tenerlo también con nosotros aquí en Foros HRN-TCI. Gracias a todos ustedes. Saludo a mis colegas y voy a tomar un papel quizás intermedio porque soy el único no diplomático en este panel, en el cual quizás puedo asumir algunas visiones que quizás sean más directas. Conozco muy bien Honduras, he trabajado muchísimos años en el país, le guardo un afecto realmente muy, muy grande, está desde mi niñez muy metido en mi corazón. Y desde el punto de vista desde afuera, yo creo que es fundamental tener y mantener una estabilidad política en la región de Centroamérica que hoy no la estamos teniendo. Una región que se ve convulsionada, yo lo llamaría por mecanismos poco democráticos como los que tenemos con nuestro vecino Nicaragua, por ejemplo, y donde también señalo, ¿por qué no decirlo?, un exceso de protagonismo presidencialista que se está despertando, mostrando en El Salvador. Creo que Honduras está como ese jamón del sándwich entre medio de esos dos procesos donde las democracias por momentos están altamente cuestionadas. Y lo fundamental en este caso, a mi juicio, será demostrar, no solo al interior del país, sino hacia la comunidad internacional, que Honduras tiene los mecanismos democráticos, transparentes, claros, limpios, para tener un proceso electoral que sea fundamental y sea ejemplificador dentro de la región de Centroamérica. Hoy por hoy la región está convulsionada, tenemos grandes problemas que en los próximos minutos seguramente los vamos a analizar, pero estamos en una posición, diría, toral, donde nos están prácticamente los ojos del mundo y de la región latinoamericana en especial, mirando cómo vamos a responder en una región tan convulsionada, un proceso democrático en un país que realmente sufrió la pandemia, sufrió altamente las consecuencias de la pandemia y donde la gente está esperando respuestas. Eso yo creo que es la visión que desde afuera estamos teniendo sobre el proceso y ojalá, y gracias al trabajo de mucha gente, de muchas instituciones, de muchos organismos internacionales, de mucha cooperación, creo que se está por lo menos tratando de trazar el camino para que el próximo domingo tengamos una jornada electoral ejemplar. Muchas gracias. Sí, y es que como usted lo dice, Honduras estará en los ojos del mundo, viendo lo que está pasando a nivel centroamericano y no podemos no preguntarle al representante residente del PNUD, Richard Barate, sobre si considera a pocos días de las elecciones en nuestro país que todavía existe polarización política en Honduras. ¿Cree usted que todavía se está presentando este problema? Sí, realmente, bueno, la polarización política es algo bastante común, ¿no?, alrededor del mundo. El desafío es cuando esta polarización política afecta la buena marcha de la institucionalidad y cuando esta polarización política se manifiesta de forma violenta a través de discursos de odio, a través de violencia electoral. Y realmente yo pienso que por allí va el principal desafío en el caso de Honduras. Y ha sido muy importante buscar estos espacios de entendimiento entre las fuerzas políticas para poder avanzar en el calendario electoral, para poder avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de esta institucionalidad. La institucionalidad es un pilar central en materia en el proceso de fortalecimiento de la democracia, ¿no? Realmente, y por eso va a ser tan importante el 28 de noviembre que exista un respeto a esta institucionalidad. Afortunadamente, en el caso de Honduras, los grandes cambios se han dado con la participación directa de las principales fuerzas políticas
que están representadas inclusive en toda esta nueva institucionalidad electoral, por supuesto en el Congreso Nacional de la República, que ha aprobado todo este marco normativo. Entonces, en gran medida las reglas del juego ya están acordadas entre estas fuerzas políticas y están respaldadas desde su institucionalidad. Sin embargo, existe todavía una polarización que se manifiesta, como decía anteriormente, a través de campañas a veces inclusive agresivas. Entonces, realmente allí hay un llamado pues, a la construcción de una ciudadanía y un proceso electoral pacífico y por supuesto, la importancia de que estos partidos políticos llamen a sus seguidores a ejercer el voto y a ejercerlo en paz. Eso es fundamental. Es uno de los principales llamados de parte nuestra, por supuesto, y uno de los grandes desafíos que existen a la fecha. Afortunadamente se han tomado una cantidad de medidas que debieran generar un buen nivel, un buen grado de confianza en la ciudadanía de que el proceso ha mejorado, ¿no? Como decía anteriormente, una base de datos con un margen de error de alrededor del 1%, realmente superando los mejores estándares internacionales, un Consejo Nacional Electoral que ha tomado una cantidad de medidas para velar por mayor control, mayor transparencia y mejor calidad en la comunicación. Lo mismo, un Tribunal de Justicia Electoral que ha logrado desarrollar un reglamento que da certeza y claridad sobre el tratamiento de los casos de impugnación, entre otros. Una unidad de transparencia y fiscalización que ha logrado poner a funcionar una plataforma para dar la oportunidad a los candidatos y candidatas de demostrar su verdadero compromiso con la transparencia y rendir cuentas sobre el financiamiento de sus campañas electorales de manera ejecutiva, de manera transparente y de manera eficiente. Entonces sentimos que hay muchos avances en ese sentido, pero por supuesto una contienda electoral tiene muchas aristas y existe la polarización. Eso va a continuar, pero con mayor razón el ejercicio del voto de manera pacífica debiera construir la gobernabilidad de cualquier futura aritmética en un Congreso Nacional de la República para justamente sentar las bases de un proceso de diálogo, de construcción colectiva del país para ir mejorando de manera continua con esa visión de la que hablábamos más de largo plazo. Eso es fundamental y bueno, esperamos que se materialice en los próximos días y por supuesto el próximo domingo, ¿no? El señor Segura, a grandes rasgos nos pues confiaba las líneas de acción en las que se ha dado el acompañamiento de la Unión Europea a la institucionalidad y al proceso electoral hondureño. Ahora, yo le pregunto, señor Segura, ¿ese acompañamiento en qué ha contribuido, percibe usted, a fortalecer las capacidades del sistema electoral hondureño? Pues en la línea de lo que apuntaba el representante del PNUD, yo creo que las instituciones electorales hoy son más fuertes, son más fortalecidas que hace, por ejemplo, 4 años o más quizás, ¿no? El acompañamiento de la comunidad internacional es eso, es un acompañamiento, pero las decisiones las toma el país, las toma el Estado, las toma el Congreso, las toma las autoridades y son exigidas o son monitoreadas también por la sociedad civil. Nosotros tratamos de identificar aquellos retos y aquellos puntos donde podemos participar, donde podemos no solo contribuir financieramente, sino con nuestra expertise, a través de expertos, a través de recomendaciones, etc. Y así se ha hecho desde antes del 2013, pero en concreto desde 2013 y 2017 con misiones de observación electoral, por ejemplo. Pero, insisto, la decisión se tiene que tomar por parte del propio Estado. Entonces, ahora creo que tenemos un registro nacional de personas fortalecido que ha hecho un muy buen trabajo, como ha dicho Richard, se ha hecho un censo nuevo en unas condiciones inesperadas, como fue la pandemia y las crisis climáticas, que dificultaron bastante esa labor, pero que afortunadamente se cuenta con un censo que nadie discute, que es un censo
que refleja la realidad poblacional del país, y esto es una fortaleza en estos momentos. También lo que hablábamos de la nueva tarjeta de identidad es otra fortaleza que garantiza que el ciudadano pueda tener acceso y ejercer sus derechos y obligaciones electorales. En el caso del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política, pues lo mismo. De hecho, la separación entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral es una recomendación de las misiones de observación electoral que se tuvo en cuenta en la reforma que se realizó hace 2 años. Ahí ha habido un reto que era, se divide una institución en 2 y ha habido que fortalecerlas, ha habido que crear sus organismos internos, sus procesos de una manera que llegar al día de hoy en pleno funcionamiento. Se ha conseguido en parte, diríamos, pero eso, como ha señalado Richard, se ha debido sobre todo a que se han aprobado los marcos jurídicos de las instituciones a través de la reforma electoral, pues de una manera prácticamente in extremis antes de la convocatoria de las elecciones, y también porque las instituciones, para que sean fuertes, para que sean eficaces, tienen que contar con un financiamiento por parte del Estado. Y este financiamiento no siempre ha llegado a tiempo. Y, por tanto, vemos que algunos de los retos con los que cuenta, por ejemplo, hoy el Consejo Nacional Electoral es la premura con la que se ha visto obligado a realizar algunas de sus funciones que fueron incluso modificadas por el legislador en el último momento. Es el caso, por ejemplo, del TREP. Y también el caso del Tribunal de Justicia Electoral es un nuevo órgano, en el sentido de que es un órgano jurisdiccional único y no tiene el marco jurídico necesario, como sería una ley procesal electoral, para poder llevar a cabo sus funciones. No ha habido tiempo de que el Congreso aprobara esa ley y, por tanto, es un reto que el tribunal se encuentre sin una norma clara que aplicar en el caso de conflictos electorales. Sin embargo, también el tribunal ha hecho una labor interna muy importante y a destacar, y se ha puesto de acuerdo de la manera en que deberá proceder. Por tanto, sí creo que son instituciones más fuertes que el pasado, pero todavía con muchísimos retos, y por eso el enfoque nuestro y del PNUD al ciclo electoral, al medio y largo plazo. Hay cosas que ya para el 28 de noviembre, obviamente a 6 días, no se pueden cambiar. Y esas son las reglas del juego que habrá que aceptar. Y después del 28 se podrá analizar qué cosas han funcionado mejor y qué cosas no han ido tan bien. Y, por tanto, ahí también estaremos para acompañar a las instituciones y que los procesos electorales que vendrán en los próximos años sean mejores. Bueno, escuchando este contexto al consultor internacional Gustavo Ferrari, viendo lo que Honduras ha cambiado y lo que aún le hace falta por aprobar para haber fortalecido esa nueva manera de elecciones con nuevas instituciones en nuestro país. Don Gustavo, ¿han evolucionado los sistemas electorales y políticos en los países de esta región? Bueno, yo creo y resumiría un poquito las 2 presentaciones recién de Richard y de Jaume, en el sentido, la necesidad de tener democracia y más democracia. Creo que esa es la respuesta de estas necesidades. En la transparencia total de los procesos electorales necesitamos crear certidumbre, necesitamos dar un rumbo, necesitamos crear expectativas de confianza. Desgraciadamente, creo que nos encontramos a veces en una dicotomía. Nos estamos preparando para ganar una elección, pero ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Y lo que prácticamente estamos viendo últimamente en la región, que el día siguiente es muy difícil. Ya festejé el triunfo, ya descorché, ya, digamos, cubrí mis expectativas electorales, pero necesitamos una calidad institucional para resolver los problemas que nos aquejan. Yo creo que
no estamos viendo totalmente a veces cuáles son esos problemas. Y creo que hace un rato yo hablé de ciertos números. La pandemia nos trajo en la región aproximadamente 1,5 millones de muertos. La pandemia nos dejó que el 52% de la población se encuentra sin trabajo formal. Honduras fue el país que menos creció junto con México y Ecuador durante el año 2020 de la pandemia. Honduras, desgraciadamente, fue uno de los países, está en el número 3 en la tabla, empezando de abajo para arriba en niveles de corrupción. Son todos datos internacionales, no lo estoy inventando. Prácticamente la región tiene una deuda de 750,000 millones de dólares. 210,000 millones de pobres. Perdón, 210 millones de pobres. Estamos hablando de casi el 40% de la población. Entonces, ¿cómo frente a ese escenario, más allá de las intenciones, de la lucha, de los esfuerzos, podemos establecer una agenda donde únicamente a partir del fortalecimiento de la democracia y las instituciones necesitamos tener o es imperativo tener una visión a futuro? Creo que es muy triste este escenario, pero es real. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos más democracia y más democracia? Pero al mismo tiempo empezar a pensar en la calidad de la democracia que queremos. Porque con estos panoramas vamos a seguir tratando de, prácticamente, voy a decir una expresión a veces demasiado callejera, estamos pegando con chicle un sistema que necesitaríamos pegarlo o soldarlo con acero, con argón o lo que fuera. Interesante esto. Muchas gracias. Sí. Yauma hablaba antes de la intervención de don Gustavo de mecanismos, de cosas, de líneas de acción que se implementarán y que no se implementarán en este proceso electoral del próximo domingo. Y bueno, ya no hay forma, como decía también el señor Segura, de implementarlas por el tiempo del que se dispone. Refería también el señor Segura de un mecanismo que lo vamos a ver seguramente fortalecido en este proceso, y es el sistema de lectura preliminar de votos, el conocido por el pueblo hondureño como popularmente TREP. ¿Ha tenido la oportunidad de observar este proceso, de revisar este mecanismo? La respuesta después de la pausa, y después seguimos aquí en vivo y en directo en Foros HRN-TSI. Avanzamos en el tiempo como raudos, avanzamos los hondureños hacia el proceso comicial del próximo 28 de noviembre. Dejábamos pendiente una consulta a Richard Barate sobre el famoso para nosotros, ¿verdad?, sistema de transmisión de resultados preliminares TREP. ¿Ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona este sistema sobre el cual va a descansar mucho la certidumbre de la que hablamos todos, la certidumbre que nos va a permitir que ojalá temprano estemos conociendo los hondureños al menos proyecciones y resultados preliminares? Richard. Bueno, al igual que el resto del público en general, nosotros pues observamos la semana pasada las pruebas que ha tenido el sistema de transmisión de datos preliminares y que ha funcionado en el 90% de los sitios donde se hizo la prueba, ¿no? Sin embargo, bueno, como el nombre lo indica, son datos preliminares. Yo creo que es muy importante subrayar que el proceso de conteo de votos formal pues solamente lo hace
la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es importante. Bueno, es importante el TREP porque está definido por ley en el caso de Honduras y al mismo tiempo porque hay una expectativa de la población de conocer pues lo más rápidamente posible un poco cuáles son esas tendencias del escrutinio. Pero insisto, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía tenga conciencia de que el proceso electoral no es el TREP. El TREP es una herramienta de apoyo y de acompañamiento al proceso electoral. Es muy importante que tengan la paciencia de esperar los resultados oficiales que solamente el Consejo Nacional Electoral está habilitado por ley para transmitir. Creo que se da mucho en la región, bueno, a nivel global, ¿no? De personas, candidatos, candidatas que se declaran prematuramente ganadores y ganadoras, y eso pues son riesgos de agudizar la conflictividad electoral. Por eso es tan importante en una democracia respetar la institucionalidad. Es un pilar fundamental de las democracias. Y como bien decía Gustavo hace un momento, las democracias en América Latina pues han sufrido, ¿no? Hoy, según los últimos datos del Latinobarómetro, 45% de latinoamericanas y latinoamericanas consideran la democracia como el modelo preferible. Lo que es preocupante porque significa que el 51% no lo consideran como el modelo preferible. En el caso de Honduras ese dato es aún más bajo, ¿no? Es de 30%, y solamente un 15% de hondureños y hondureñas están satisfechos con la democracia. Eso tiene que ver con lo que decía Gustavo, ¿no? Con la pobreza, con la distancia que todavía existe entre la ciudadanía y los servicios a los cuales quisieran tener acceso. Y eso es un gran desafío. Pero de cara específicamente al evento electoral, insisto, el sistema de transmisión de datos, pues observamos, aunque el PNUD no tenga directamente nada que ver con el sistema en sí, hemos observado los avances, ¿no? Y las pruebas de la semana pasada con satisfacción. Esperamos que todo marche bien el día de las elecciones, pero nuevamente es una herramienta de apoyo. Y el riesgo es que se condicione la buena marcha de un sistema tecnológico al proceso electoral. Y esas son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener claridad y bueno, existen protocolos muy claros de cómo se va a realizar el escrutinio y yo creo que eso es lo que hay que conocer y respetar de manera más cercana, ¿no? Así es. Al embajador Jaume Segura, ¿cómo analiza usted viendo lo que ha pasado en los últimos procesos electorales y viendo que en Honduras se han hecho cambios, hay nuevas instituciones? ¿Ve usted más robusto este sistema electoral haciendo un comparativo en las elecciones anteriores? Pues yo diría que sí. Yo diría que sí, que las condiciones hoy son mejores. Como todo, pues es perfectible y hay grandes retos todavía por arreglar, pero yo diría que sí, que es más robusto el sistema por varios motivos. En primer lugar, pues, bueno, hay una nueva ley electoral que, si bien se aprobó ya, como comentaba, casi in extremis, pues es la que regula el proceso y es producto de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Hay unas nuevas instituciones, como es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que también cuentan con el marco jurídico, si bien, como decía antes, el Tribunal de Justicia Electoral carece de una ley de procesal electoral clara. Por otra parte, hemos hablado ya del censo y de la tarjeta. Y luego hay un componente político que sin duda está en la conciencia de todos, y es que las principales fuerzas políticas se sienten representadas en el sistema. Eso es muy importante porque también da más certidumbre y más confianza al ciudadano en el proceso y sobre todo a los partidos políticos. Los partidos políticos, no hay que olvidarlo, son los grandes protagonistas de unas elecciones y compiten todos para ganar. Entonces es importante que se sientan, que cuentan con mecanismos para asegurar que sus opciones políticas
se pueden tener en cuenta, de que el ciudadano puede votarlos de manera libre y que se va a respetar el resultado electoral. Yo creo que yo no estaba aquí en 2017 ni en 2013, pero lo estaba siguiendo de cerca, de hecho muy de cerca. En 2017 estaba en El Salvador y hay ahora una novedad, que es que las principales fuerzas políticas y los principales candidatos que tienen opciones reales de ganar, en el caso, por ejemplo, de las presidenciales, se sienten que ya están todos representados de una manera u otra en las instituciones, y por tanto eso también da más certidumbre y confianza al proceso. Pero lo que ha dicho Richard es muy importante respecto a mecanismos como el TREP o como la identificación biométrica. No son más que instrumentos tecnológicos, pero que hay que tener la suficiente paciencia y contención para, en el caso de que por algún motivo esos procesos fallen en algo, existen otros mecanismos, y por tanto hay que esperar a que el Consejo Nacional Electoral dé sus resultados, porque es la institución encargada de ello. Y en ese sentido, la palabra, creo que ha utilizado Richard, es paciencia. Es importante que el ciudadano tenga paciencia, que los medios de comunicación, que ahora, por cierto, estamos en uno, también tengan paciencia, esperar a los resultados oficiales y finales, y que los partidos políticos, los ciudadanos, todos nos comportemos de una manera democrática y pacífica para esperar a tener los resultados finales. Es importante, el TREP es una obligación legal, tengo entendido, por la nueva ley electoral, pero creo que la P de TREP significa preliminar. Por tanto, no son los resultados definitivos. Lo mismo en la identificación biométrica. Hay que tener en cuenta que se ha dado muy poco tiempo al Consejo Nacional Electoral, tras las reformas electorales, para llevar a cabo este proceso, los concursos, las licitaciones, las pruebas que usted mencionaba. Todo se ha hecho con demasiado poco tiempo. Y la verdad es que hay que tener, por tanto, esa comprensión, esa paciencia, quitarle presión, en mi opinión, al Consejo Nacional Electoral, porque si bien es verdad que por una parte es la institución encargada de organizar el proceso, de dar los resultados oficiales, también hay que tener en cuenta en las condiciones en que lo ha hecho y las condiciones en que lo está haciendo, desde la pandemia, las crisis climáticas, pasando por la aprobación de la ley o la falta de presupuesto a tiempo, han sido uno de los condicionantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar la labor. Por tanto, la palabra también que ha dicho Richard es muy importante: institucionalidad, apoyo a la institucionalidad del Estado, el Consejo, el Tribunal, todos los demás instituciones del Estado. Hay que tener confianza para otorgarles ese voto, para que el ciudadano pueda expresarse libremente. Honduras está en este momento dentro de, digamos, el cinturón cronológico electoral en América Latina. Ayer hubo comicios presidenciales en Chile, los hubo hace una semana en Nicaragua, elecciones legislativas en Venezuela. Modelos, obviamente, tal vez distintos. Y sobre esto es la siguiente pregunta para el licenciado Ferrari Wolfensohn. ¿Hay en efecto elementos comunes o diferentes que nos permitan hacer comparaciones entre los sistemas electorales en América Latina? Esto para, insistimos, ver cómo estamos a nivel continental, a nivel regional. ¿Qué tanto ha avanzado? Bueno, nos decía en la respuesta anterior que ve elementos evolutivos en estos procesos electorales y sobre todo en la institucionalidad electoral, licenciado Ferrari Wolfensohn. Sí, voy a tomar un poquito las últimas palabras de mis dos colegas. Aquí en México el PREP se ha institucionalizado desde hace muchos años.
es un sistema que funciona efectivamente, da certeza, da certidumbre, da confianza. El único punto es que a veces, lo que bien decía Richard de la paciencia, estamos hablando, digamos, de que somos latinos y quisiéramos que si el comicio cierra a las 6 de la tarde, a las 6:02 ya estuviese festejando el ganador o llorando el perdedor, cosa que no es posible. Y muchas veces a esa imposibilidad las ayudan el efecto de las exit poll o encuestas a boca de urnas que comunican que son contratadas por los partidos mayoritarios y prácticamente le dan una tendencia y le dicen a las 6 de la tarde y 4 minutos sal a decir de que ganaste la elección. Y volvemos dentro de esa etapa y mentalidad latina, es muy difícil uno, digamos, ya sea como militante, como aspirante a un cargo, etcétera, o para la ciudadanía en sí, tener esa paciencia de decir, me voy a dormir y no sé quién ganó, y me voy a enterar a las 10 de la mañana del día siguiente. Digamos, todo ese proceso legal que muy bien Jaume y Richard dice, y que sabemos todos que es necesario, pero es muy, muy difícil irse a dormir sin saber quién es el triunfador. Entonces, lo que hay que generar fundamentalmente, que en el caso de TRED, de que los mecanismos empiecen a funcionar de la forma más rápida. Muchas veces sí empieza el TRED, pero los primeros resultados empiezan a cargar a las 10 de la noche. Entonces llevamos 4 horas de expectativas, 4 horas donde muchas veces la gente dice están alterando los mecanismos o el sistema para que me favorezca o no. Estoy hablando desde el punto de vista ciudadano, estoy hablando desde el asfalto, desde la calle. Entonces necesitamos blindarnos para todo eso. Y vuelvo a repetir, muchas veces el caso de los colegas encuestadores con los exit poll ya generan expectativas. Lo que es una realidad, y volviendo a tu pregunta, es la siguiente. Desde el año quizás 83, donde toda América Latina entra en esa ola que llamó Huntington de la democratización, donde prácticamente sustituimos los gobiernos de facto o dictatoriales por sistemas democráticos, no recuerdo un fraude electoral realmente fuerte y que haya alterado la voluntad popular. No lo recuerdo. Te diría prácticamente no lo ha habido. Todas son expectativas. Creo que lo más en su momento cuestionado fue en el año, a ver, déjeme pensar, fue la elección de Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador, cuando Andrés Manuel se pasó 6 años diciendo que era el presidente legítimo, pero había perdido por 1% que todos los tribunales observadores, todos realmente certificaron esa diferencia mínima, pero que le había generado una derrota. No hubo mayormente en América Latina desde la década del 80 ya un fraude electoral salido de las urnas. Entonces también las expectativas, volvemos a decir, dentro de las ansiedades, de las fiebres, de las adrenalinas latinas, también estamos conscientes de que lo que buscamos es el resultado y al día siguiente es que el ganador festeja y el perdedor acompaña lo que sigue. No se ha dado, o en algunos casos sí se ha dado. Lo que voy es, más allá de lo que tú señalaste, efectivamente hubo elecciones en Venezuela, en Nicaragua, hubo parlamentarias en Argentina la semana pasada, pero lo más democrático, no sé si, y me permito recordarlo, anoche, a última hora de la noche, una carta del presidente Piñera a los 2 candidatos que pasan al balotaje a la segunda, felicitándolas por la jornada democrática, por su triunfo, por haber llegado a la mayoría y decir, muchachos, lo que sigue es para el bien del país. Entonces, bajo esa línea, yo creo que lo que tenemos que generar, y también me permito señalarlo como lo dijeron mis colegas, la responsabilidad de los medios de comunicación, digamos, de no
chicanear, si es una palabra directa, a la ciudadanía y decir, señores, este es un proceso, está plenamente legitimado y no hay espacio para ningún tipo de fraude. Podríamos decir, dentro de esa suerte de protagonismo mediático o parte de esta nueva función de la telepolítica, ¿no? De que salgan los candidatos, aunque tengan un voto, hicimos una gran elección y consideramos que somos los triunfadores, entre comillas, triunfadores morales, pero ya buscarán la palabra correcta para decir, pero no hay un espacio para decir que ha habido un fraude electoral. Y eso creo que cada ciudadano tiene, perdón la expresión, también taladrárselo en el cerebro, y los medios de comunicación, que son importantes garantes de la gobernabilidad de todo país, tendrían que apoyar en ese espíritu de transparencia, porque se han hecho todo lo posible con las limitaciones que ha habido, con tanto las desgracias sanitarias como climáticas, es decir, te he dado las condiciones para que participes en un proceso institucional limpio y transparente. Está en ti cuidarlo. Así es. Así es. Vamos con el representante residente del PNUD en Honduras, Richard Barate, y es que hemos visto en los últimos días violencia en el sector político. Hay quienes dicen que estas han sido las elecciones más violentas. ¿Cómo ve usted esto que está pasando en nuestro país? Efectivamente, se ha generado mucha preocupación alrededor de la información sobre violencia electoral. Han habido, bueno, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas registra 29 asesinatos desde hace un año en el contexto electoral. Han habido múltiples incidentes de violencia electoral física, pero también, por supuesto, como decíamos, discursos de odio, discriminación, todo tipo de violencia, también campañas que buscan también desacreditar. Realmente ha sido un ambiente electoral bastante tenso. Como decía, no es algo que abona a la tranquilidad y a elecciones pacíficas. Entonces, el llamado de parte nuestra siempre es primero a los mismos partidos políticos, a tratar de buscar apaciguar los ánimos en sus seguidores, justamente a velar por informarse en cuáles son los mejores métodos, o sea, cuáles son las reglas del juego establecidas para este evento electoral, y realmente de alguna forma ir eliminando esas incertidumbres que todavía prevalecen en la ciudadanía. Yo creo que esto, combinado con muy fuertes campañas de desinformación que han habido en el transcurso de estos últimos 2 años, que ha sido el recorrido hacia estas elecciones, realmente es un cóctel bastante explosivo. Y es muy importante en ese sentido velar por mejores mecanismos de validación de la información antes de circularla. En este sentido, el programa que acompañamos junto a la Unión Europea ha lanzado recientemente una plataforma que se llama iVerify, que es Yo Verifico, para justamente poder verificar, valga la redundancia, las informaciones que circulan en los medios de comunicación y poder dar algún mejor nivel de certidumbre y empezar a crear mecanismos también de prevención de conflictos, ¿no? Como sistemas de alerta temprana, capacitaciones que se han llevado a cabo alrededor de cómo mejorar la calidad de la comunicación y prevenir tensiones y conflictos electorales, y crear de alguna forma esas herramientas, esas capacidades en las instituciones, en la ciudadanía, en los actores sociales. Y por supuesto son inversiones y esfuerzos de más largo plazo, ¿no? Porque buscan también una transformación cultural, y eso pues obviamente no se da en unas semanas. Pero la apuesta estratégica va en esa dirección: mejorar la calidad de la comunicación, mejorar la calidad de los espacios de inclusión de actores, mejorar la calidad de la información sobre cuáles son los procedimientos, los recursos institucionales existentes para sortear las diferencias entre los diversos actores del evento electoral, de manera que no acudan a la violencia y que ese sea un recurso que se elimine. Y esa es un poco la ambición,
es muy difícil y es muy preocupante ver que la expresión máxima de la violencia, que es el asesinato, haya ocurrido tantas veces en Honduras en estos últimos meses, ¿no? A grandes rasgos, el embajador Segura nos hablaba en una intervención anterior de las cosas, de los dispositivos, de las capacidades que se implementarán y que no se implementarán en este proceso electoral. ¿Qué capacidades hubiese deseado la Unión Europea que se vieran fortalecidas en este proceso a efecto de generarle certidumbre, de generarle seguridad, de generar incluso paz a este proceso electoral, embajador? Bueno, como mencionaba anteriormente, hay que ser muy respetuoso con el pueblo de Honduras y de las instituciones y de las leyes que decide otorgarse. Son los ciudadanos que eligen a los partidos políticos que en el Congreso elaboran las leyes y los marcos, en este caso electorales. Por tanto, la Unión Europea no hubiese preferido una cosa u otra. Nosotros respetamos lo que decide el pueblo, el Congreso, el Estado hondureño. Lo que sí hay por parte de la Unión Europea son recomendaciones de las diferentes misiones de observación electoral y ahí están. Se viene acá, se hace una observación del proceso y se dice, pues de acuerdo con los estándares internacionales, regionales, nacionales, esto es así, así y así. Yo le recomiendo que para que no vuelva a ocurrir esto o para mejorar esto otro, haga esto, esto, esto. Y ahí quedan las recomendaciones. Se dan al Estado, se dan a los partidos políticos, se dan a las instituciones electorales y luego es el país, el Estado, el que libremente decide o no otorgarse. Por tanto, es difícil opinar sobre qué hubiéramos preferido. Ahí están las recomendaciones, algunas se implementaron, otras no. Lo que sí hubiéramos preferido, pero creo que eso es obvio, es que se hubiera hecho con más tiempo, que las reformas electorales se hubieran llevado a cabo mucho tiempo antes de las elecciones y no esperar prácticamente al último minuto a aprobar una ley electoral, por ejemplo, a otorgar determinados financiamientos a las instituciones electorales o a obligar a las instituciones electorales a llevar a cabo unas funciones complicadas, como es el caso, por ejemplo, del TREP, por la biometría, muchos otros detalles que están en las leyes electorales que son positivos, seguro para el país, pero que se aprobaron, insisto, a pocos meses de las elecciones. Yo creo que eso es lo que habríamos querido. Por tanto, insisto, es el país, es el Estado, es el Congreso, los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Honduras los que tienen que decidir qué instituciones se otorgan, cómo se organizan. Nosotros solo estamos para, en primer lugar, observar y, en segundo lugar, acompañar, tanto técnicamente como financieramente, para que se pueda llevar a cabo los procesos electorales de la mejor manera posible. Al analista internacional Gustavo Wolfenson, analizando lo que está pasando en Honduras y viendo que la palabra certidumbre ha sido nombrada por varios de ustedes, ¿qué es lo único que puede evitar que procesos electorales como estos puedan convertirse en una convulsión política y hasta una convulsión social? Bueno, estoy trabajando en un país que tuvo elecciones parlamentarias y de algunas autoridades de gobierno provinciales, estaduales, el pasado 7 de junio. De enero al 7 de junio, México sufrió aproximadamente 240 asesinatos de candidatos de partidos políticos aspirantes a puestos electorales. Esos números, mezclados con una violencia de un país donde en ciertas regiones, digamos, las condiciones de seguridad producto del crimen organizado son altamente delicadas, es un ejemplo para tomar en cuenta de que no se repita en otros países del continente. Sin embargo, esa situación en ningún momento, y con esos números y con esa violencia realmente ya en algunos casos institucionalizadas, significó
que se transfiriera esa violencia a un aspecto social, a una violencia social producto electoral. Por un lado dije, hace un rato somos latinos, somos apasionados. La misma violencia a veces la tenemos en un Ottawa Olimpia. El único sentimiento es que no podemos aceptar de que eso se produzca. Y quizás si eso llegara a generar algún conflicto, vuelvo a repetir, y hace un rato Jaume lo decía, la debilidad de todo un proceso institucional que nos lleva a llegar al 28 de noviembre en condiciones tal vez de fragilidad institucional. Cuando analizamos que prácticamente ese paquete electoral se votó en los últimos meses como un condicionamiento final, bueno, lo tenemos que hacer porque hay elecciones. No se planificó, no se estudió, no se preparó para llegar. Volvemos a reiterar el comentario que hice hace un rato. Pareciera que provocamos de pegar las cosas con un chicle, donde en cualquier momento, donde necesitamos esa fortaleza institucional para que contenga cualquier conflicto, las instituciones no están en condiciones de apoyar esas necesidades de contención y de garantía de la democracia y de la gobernabilidad. Mi primer comentario, que lo veré el 28 cuando esté en Honduras observando el proceso, es que deseo fervientemente que por la cabeza de ningún hondureño pase la posibilidad de un estallido violento y la necesidad de conflictuarse o de provocar un conflicto frente a un resultado electoral. Vivimos en democracia. Seguimos y ya en la recta final, o como decimos popularmente por estos lares, cuesta abajo. Y agradeciendo y reiterando nuestro agradecimiento a los invitados que hemos tenido este día aquí en Foros HRN-TSI. Sin duda que su aporte ha sido valioso para ponernos en contexto respecto a lo que debemos esperar de este proceso electoral. Hemos estado reparando en esta parte final de esta incertidumbre que bueno, latizaba un tanto la situación de violencia que hemos estado viviendo. Obviamente también la sociedad hondureña alienta muchos temores y una ansiosa expectativa respecto a lo que va a pasar. Y de lo que se trata es de establecer si los mecanismos que se van a implementar para este proceso electoral van a generarnos seguridad, van a generarnos certidumbre, confianza en un sistema que ciertamente ha decaído en tanto el pueblo hondureño ha percibido que, bueno, los últimos procesos electorales no habrán sido lo suficientemente transparentes como lo esperábamos. Este sistema de alerta temprana para conflictos electorales lo ha también revisado, lo ha también visto Naciones Unidas, el PNUD. ¿Qué impresión tiene sobre Richard? Si es que, bueno, el PNUD ha tenido la oportunidad de ver este tipo de mecanismos que se van a implementar y que se están implementando ya de cara a este proceso. Sí, realmente el sistema de alerta temprana es justamente uno de los mecanismos que hemos venido impulsando, que cuentan con un monitoreo en campo muy estrecho de violencias electorales. Participan actores como Cáritas, como el Foro Nacional de Convergencia, el FONAC, tenemos al grupo de la sociedad civil, Secretaría de Derechos Humanos, bueno, por supuesto el Consejo Nacional Electoral. Se identifican cuáles son estos distintos actos de violencia que se están generando para poder atenderlos de manera oportuna antes de que exista un escalamiento, y por eso es que está el sistema de alerta temprana conectado con la institucionalidad, ¿no? Bueno, con el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, pero con el resto de la institucionalidad, como es la Policía Nacional,
la fuerza militar, entre otros. Así que realmente es uno de los esfuerzos que buscan mitigar riesgos de escalamiento de la violencia. Lo mismo también se suma a lo que decíamos, ¿no? Todo el trabajo de formación. Hemos clausurado recientemente un diplomado de formación a comunicadores sociales, a periodistas, en prevención y gestión de conflictos electorales. Lo mismo hemos hecho en diversos otros ámbitos. Realmente es una combinación de acciones de corto plazo, como el sistema de alerta temprana, por ejemplo, que está habilitado un mes, unas semanas antes del evento electoral y unas semanas después del evento electoral, y otras acciones con mirada de largo aliento, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades y fomentar una cultura de paz. Así que todo este esfuerzo va encaminado en la única dirección de fomentar procesos electorales más democráticos, recordando que un proceso electoral es eso, es un proceso, no es un evento electoral, es algo que se construye sobre el tiempo. Por eso el trabajo continúa inmediatamente después del evento electoral, no concluye el 28 o el 29 de noviembre, y esa ha sido la apuesta estratégica que junto con la Unión Europea se ha venido realizando. Así que estamos en ese sentido, ¿cómo le explico?, satisfechos del avance, pero obviamente conociendo que todavía resta mucho por hacer para consolidar, digamos, estos logros. Así que reiterar el llamado que hacemos recurrentemente para que las fuerzas políticas jueguen un papel activo en la prevención de estos conflictos electorales, y como bien también decía Gustavo y lo comentábamos hace un rato, los medios de comunicación tienen que ejercer un papel importante también ante estas fuertes campañas de desinformación que circulan principalmente en redes sociales alrededor de una diversidad de temas, ¿no? Así que yo considero que es muy importante que la ciudadanía también haga un esfuerzo de informarse, de verificar la información que redistribuye y que consume, ¿no? Y por supuesto que emite. Al embajador de la Unión Europea, vamos a hacerle dos preguntas en una. La primera, ¿cuáles son las acciones trazadas y las recomendaciones que ha brindado la Unión Europea que no se lograron cumplir? Y la segunda, ¿cuál es el rol de la misión de observadores electorales de la Unión Europea? Bueno, respecto a la primera, más o menos ya le respondí con anterioridad. Hay unos informes de la misión electoral de 2013 y de 2017. Las partes se han cumplido, como es la propia separación del Tribunal y del Consejo Nacional Electoral, la mejora de la participación y la inclusión de la mujer en los procesos electorales. Ahí posiblemente nos hubiera gustado ver más, pues que para nosotros la igualdad de género y la participación de la mujer es muy importante en el proceso electoral. No hay democracia, no hay verdadera democracia sin plena inclusión, sin que las mujeres puedan participar, sin que las comunidades, por ejemplo, afrodescendientes o indígenas puedan participar, sin que las minorías LGTBI puedan participar. Es decir, toda esa parte de inclusión que trabajamos también con las instituciones electorales y con los partidos políticos a través de un programa con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista que se llama ProDemos. Toda esa parte de la participación y la inclusión que mejoran lo que Gustavo mencionaba de la calidad democrática, para nosotros es importante ir reforzándolo, ¿no? Hay otros aspectos que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, en 2013 se hablaba de ciudadanización de las mesas electorales, de las juntas receptoras electorales, del proceso, y esa parte pues el legislador hondureño no la ha tenido en cuenta. Hay muchos aspectos, habrá unas nuevas recomendaciones al final del proceso también, y eso me lleva a su segunda pregunta, ¿verdad? Es importante aclarar qué es una misión de observación electoral internacional y cuál es su papel, ¿no? El título de este foro habla de observadores internacionales, pero en este caso nosotros no somos observadores internacionales del proceso electoral. Nosotros residimos aquí, nosotros estamos de manera permanente y, por supuesto, observamos, pues, es una función diplomática, y informamos a nuestras instituciones. Pero lo que es propiamente la observación electoral procede de una invitación de Honduras, como ya fue en 2013 y en 2017, para observar el
el proceso del 28 de noviembre. Hemos respondido positivamente a esta invitación y se ha mandado una misión de observación electoral que es autónoma y que es técnica y que está encabezada por la señora Zovko, que hoy precisamente llega al país por segunda vez, y que ella es la jefa de misión y es una eurodiputada, una diputada del Parlamento Europeo. Y todo su equipo son expertos electorales, son técnicos. Hay técnicos en legislación electoral, hay técnicos en participación, hay técnicos en redes sociales, hay técnicos en tecnología. Todas esas personas, expertas con muchísima experiencia, están desplegadas por todo el país y observan, como digo, el proceso electoral. Ya llevan aquí, creo recordar, unas 3 o 4 semanas y se quedan hasta bastante después de las elecciones, hasta mediados de diciembre, porque, como bien decía Richard, el proceso electoral no es solo las horas de votación del 28 de noviembre, es todo lo que pasa con anterioridad, cómo están funcionando las instituciones, cómo se comportan los partidos políticos, y a partir de ahí se hace un informe. El informe es un informe que, si bien no es público en el sentido de que se pueda consultar toda la ciudadanía, sí que se comparte con todos los actores importantes, tanto instituciones como partidos políticos, el Congreso, los think tanks, etc. Y por tanto ahí están las recomendaciones que según esa misión se podrían llevar a cabo para mejorar el proceso. Hay que decir que el informe final no se presenta hasta 2 meses aproximadamente después de las elecciones, porque hay muchas cosas que analizar también postelectorales, y ese será un documento que a nosotros nos va a servir también para decirle a las instituciones hondureñas, bueno, según la misión de observación electoral de la Unión Europea, estas son las cosas que deberían fortalecerse y esas son las recomendaciones. A partir de ahí cuenten con nosotros para implementar esas recomendaciones. Pero de nuevo, no depende de nosotros. Son los partidos políticos los que se tienen que poner de acuerdo, es el Congreso de los Diputados quien tendría que aprobar cualquiera de esas modificaciones y nosotros estaríamos ahí siempre presentes para acompañar ese proceso, insisto, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista técnico, con socios tan importantes como el PNUD, por ejemplo, pero también con sociedad civil, como he dicho, porque hay muchos aspectos de la calidad democrática que mencionaba Gustavo, que son importantes también a la hora de abordar procesos electorales. E insisto, no solo desde el 28 de noviembre, vendrán más y hay que ver el día después de las elecciones, hay que trabajar muchísimo en todos los aspectos para mejorar esa calidad democrática que mencionaba Gustavo y que al fin y al cabo es lo que el ciudadano y la ciudadana exige, que tengamos sociedades cada vez más justas, más democráticas, más inclusivas. Nosotros somos un actor externo, somos un actor internacional. En este caso, la misión de observación electoral es puramente técnica y es autónoma. Es decir, yo no represento a la misión de observación electoral. Yo pedí a partir de la petición de Honduras, del Consejo Nacional Electoral y de las instituciones hondureñas, que la Unión Europea mandara una misión. Y eso es importante señalarlo porque la Unión Europea es posiblemente, junto con, en el caso regional, con la OEA, la organización que más credibilidad tiene en instituciones, en observaciones electorales, y no se mandan tantas. Al año suelen ser unas 5 y por tanto este año se ha elegido Honduras y es la tercera vez que se elige Honduras a raíz de la invitación del propio país. Por tanto, como bien decía Gustavo al principio, los ojos del mundo están puestos en Honduras. Son unas elecciones importantes. Nosotros estamos aquí para acompañar, para ayudar a que el proceso se realice de una manera pacífica, democrática, creíble, pero la organización de las elecciones no depende para nada de una misión de observación electoral. A veces hay una falsa expectativa sobre eso. Se cree que porque hay misiones de observación electoral, las elecciones van a ir mejor o peor. No, si van bien, la misión lo dirá y observará que han ido bien y dirá esto funcionó, esto no tanto y yo recomiendo los siguientes puntos. Si va mal, dirá esto observé que no funcionó y por tanto yo sugiero que se cambien estos otros aspectos.
la misión de observación electoral. Ningún observador electoral, ya sea de la Unión Europea, de la OEA, de la sociedad civil, interviene en la organización de las elecciones. Y sobre todo, y eso es muy importante para que el oyente, el telespectador lo entienda, no garantiza el proceso para nada. Lo que estamos es para observar y después recomendar. Y eso viene a posteriori. Pero el proceso mismo se organiza de acuerdo con la legislación, con la Constitución, con las instituciones que Honduras cuenta, y después nosotros como comunidad internacional sí que estamos para apoyar cualquier tipo de reforma. Muy bien. Licenciado Ferrari Wolfenson, calidad democrática, un elemento sobre el cual estamos todos de acuerdo. ¿Qué mensaje, porque aquí es donde entran en juego los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, qué mensaje a los partidos políticos de Honduras le puede dar usted en la consecución de ese objetivo? Calidad democrática y fortalecimiento de la institucionalidad. Bueno, creo que es un gran dilema y voy a ser lo más franco y transparente. Mientras las instituciones en las que se incluyen los partidos políticos no empiecen a entender de que hay que empezar a resolver realmente y en forma seria las necesidades de la gente, siempre vamos a seguir teniendo estos foros preguntándonos si lo que viene es transparente o no. Fíjense ustedes. Desgraciadamente, y voy a contar, siempre me gustan contar anécdotas personales. Mi padre, le comentaba hace un rato a Richard, fue durante 40 años funcionario de las Naciones Unidas, con lo cual nosotros lo acompañamos en nuestra niñez y adolescencia por todo el mundo. Con mis hermanos cargábamos que podíamos dejar en otros países cualquier cosa, menos una radio, que prácticamente era un cajón de fruta de onda corta, en donde los domingos fabricábamos una antena para escuchar los resultados o los partidos de fútbol de nuestro país, ¿no? Y hacíamos un papelito, anotábamos quién ganó, quién perdió. Ahora prendo la televisión y en menos de 5 segundos en vivo estoy viendo el partido de Tukbuntu contra Nueva Zelanda, no sé de qué torneo, no sé de cosa, y me dan en cámara lenta las repeticiones. En pocas palabras, ha habido un trasvasamiento de la modernización y de la modernidad a partir de la comunicación. Desgraciadamente, esa etapa, por diferentes razones, no se penetró en las instituciones democráticas y diría de todos los países de América Latina. Seguimos teniendo estructuras de países que realmente sucedieron o existieron hace 40 o 50 años. Vemos el sistema de salud y ahora lo comprobamos en la pandemia, donde cuando necesitábamos enfrentar algo, prácticamente nuestra infraestructura se había quedado en los años 50 o 60. Y así lo vemos con los sindicatos, la vemos con la universidad en sus programas de capacitación, lo vemos con todas las instituciones que sostienen la gobernabilidad de un proceso, inclusive los partidos políticos. Hoy pareciera que los candidatos, por levantar una foto en Twitter o en cualquier red social y tenga 3.000 o 4.000 likes, se sienten que tienen la capacidad para marcar los destinos del país y sustituir todo el trabajo político que se necesita realmente en la función política de contener a la ciudadanía. Eso ya lo ha perdido los partidos políticos. Entonces estamos teniendo partidos políticos con estructuras viejas para una democracia moderna, donde los realmente problemas que nos afectan, yo los llamo el problema AVES, que son alimentación, vivienda, educación, salud, y ahora le agregaría 2 fenómenos muy fuertes, que es la seguridad y los niveles de corrupción e impunidad. Porque tampoco nos engañemos. Estamos hablando, hace un rato lo dije, de un país que tiene altos, pero altos niveles de pobreza y extremadamente altos también niveles de corrupción. Es como yo ir a una tienda
pedir un crédito para comprarme una televisión para ver el próximo Mundial de Fútbol. No compro el televisor, me gasto la plata, debo a la persona que me la prestó y debo a la casa a la cual le debería haber comprado el televisor. Entonces, ese tipo, digamos, de fenómeno, ¿qué nos hacen? Se traslada también a la sociedad y nos constituyen en un tejido social vulnerable y tan vulnerable que genera esos niveles de violencia que hace un rato estábamos hablando y buscando contener. No es solo una violencia política, es una violencia social. Un viejo amigo hondureño, ¿no? Durante mucho tiempo un excelente médico que conocí como director del Hospital de Escuela de Tegucigalpa, pediatra él decía, yo antes sacaba a los niños, ¿no?, de la matriz y aparecían y salían en posición fetal. Hoy me llama la atención porque salen ya con las manos estiradas pidiendo. ¿Y a qué voy en esa suerte de metáfora? Nos hemos acostumbrado, y perdón ustedes colegas que lo deben, a pedir tanto y a derrochar tanto que parece un ejercicio que no tiene fin. Entonces, ¿qué es lo que usted me está preguntando? Empecemos a hacer en casa la tarea porque realmente necesitamos que la democracia funcione correctamente, donde haya una primacía de la ley, donde existan instituciones realmente fuertes, donde el ejercicio del poder pueda ser escrutado, donde haya mecanismos de control, donde haya alternancia también en el poder y fundamentalmente que produzca logros individuales y colectivos. Si nosotros en esa suerte de checklist no estamos cumpliendo esas características, los partidos realmente se convirtieron en maquinarias electorales y no en instituciones sociales, creo nuevamente que tendríamos que ponernos a hacer bien la tarea y pensar qué es lo que sigue. Así es. Vamos a hacer la última pausa del programa y ya vendremos con conclusiones y un mensaje final de nuestros invitados. ¿Cómo establecer una agenda visionaria de cara a los comicios del próximo 28 de noviembre? Para ello, los analistas invitados, panelistas a este foro, han coincidido que para ello se requiere comenzar a pensar en la calidad de la democracia que queremos en nuestro país, porque hasta ahora estamos pegando con chicle un sistema que necesitamos afianzar con acero. En Honduras, solamente el 15% de los ciudadanos está satisfecho con la democracia. De esta premisa se deduce que el apoyo a la institucionalidad, la transparencia de las consultas y la confianza de la población siguen siendo la finalidad principal para tener un sistema político funcional. La responsabilidad de los medios de comunicación es crear certidumbre. Son responsables también de contribuir a legitimar los procesos de consulta democrática. Es obligatorio evitar el cóctel explosivo en el que se mezclan los enfrentamientos entre los líderes políticos, los discursos cargados de odio y la incertidumbre entre los votantes. La violencia criminal más la conflictividad electoral no deben ser aceptadas si lo que queremos en Honduras es paz, justicia, equidad social y desarrollo económico. No habrá en Honduras democracia sin demócratas, sin ciudadanos conscientes y sin instituciones fortalecidas. Ponemos punto final así a Foros HRN TSI y aquí la despedida también para nuestros invitados. Así es, le agradecemos al representante residente del PNUD, Richard Barate, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Creo que
Las conclusiones son muy importantes. Han habido fuertes avances en la institucionalidad electoral, hay que reconocerlo, debe generar mayor confianza. Hay equilibrios políticos en esa institucionalidad electoral, debiera crear también mayores niveles de incertidumbre y simplemente reiterar el llamado a la ciudadanía a ejercer su voto en paz, de forma informada, de forma razonada y en respeto justamente a la institucionalidad y a los mecanismos establecidos. Sí. Gracias también al embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Esperamos que el proceso se realice de manera pacífica. La violencia es enemiga de la democracia. Esperamos que sea un proceso también creíble, transparente, democrático, y para ello el respeto a la institucionalidad es muy importante. Todos tenemos parte de responsabilidad, pero sobre todo los hondureños y las hondureñas. Como se señalaba al principio, los ojos del mundo están puestos en Honduras. Esperemos que la semana después de las elecciones se hable en el mundo de Honduras por un proceso pacífico, creíble, transparente, por buenas noticias. Muchas gracias. Gracias también al consultor internacional Gustavo Ferrari Wolfenson. Bueno, muchísimas gracias. Yo primeramente quiero felicitar a mis colegas por el arduo trabajo que han venido haciendo desde hace unos meses en todo este proceso para llegar al día 28 con las condiciones excepcionales que debemos tener para la fecha electoral. Debemos entender, y creo que coincidimos los tres, que esto es como un tren, que el jefe de estación o el maquinista nos dice súbanse, pero uno nunca se va a subir si no sabe cuál es el rumbo o la estación final a llegar. Esto no empezó en este programa, empezó hace muchísimos meses con el trabajo de ellos. El día 28 va a ser una estación, pero la meta y la estación final va a estar en la consolidación de un proceso que debe ya aferrarse, ahí sí de vuelta, con acero para el bienestar del país y de todos los hondureños. Muchísimas gracias y nos vemos el 28 en esta jornada que queremos que sea épica e histórica. Bueno, gracias, pero sobre todo gracias a nuestros oyentes y televidentes, gracias al pueblo hondureño que nos ha acompañado a lo largo de todo este proceso también de foros que hemos estado realizando, y el próximo domingo a votar razonadamente, conscientemente, inteligentemente, y pues de más está el llamado, ¿verdad? A que si usted quiere enterarse primero y mejor de lo que va a pasar el próximo 28 de noviembre, estén conectados a los canales de la Corporación Televicentro y de Emisoras Unidas HRN. Vamos a tener ¿Estamos listos también? Transmisión completa, y recuerde, el voto no es un derecho, es una obligación de nosotros, así que el próximo domingo hay fiesta electoral. Bendiciones.